tardes, bienvenidas, bienvenidos. Empezamos este acto con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y, en primer lugar, saludar a la mesa, a la ponente que tenemos y que le agradezco su presencia aquí, la directora de la Unidad de Atención Psicológica, la profesora Paqui López Ríos, y también al profesor de la Unidad de Atención Psicológica. Y saludar también a la decana de Psicología que está por aquí también, al profesorado también, colegio de psicólogos también, y profesorado y asistentes todos. Bueno, pues en primer lugar yo quiero presentar este acto. Soy el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deporte, Gabriel Aguilera, y quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, a la ponente su presencia aquí, que se haya desplazado para este acto tan importante y tan trascendente. También, por supuesto, agradecer a toda la Unidad de Atención Psicológica, y quiero hacer mención especial también a todo el profesorado y todos los componentes de esa Unidad de Atención Psicológica que hacen esa labor que no siempre está tan bien reconocida. Y por supuesto quiero también hacer ese reconocimiento. Y bueno, el día que nos ocupa, el acto que nos ocupa aquí, pues es muy importante por la trascendencia y por las cifras. Todo el mundo ya conocemos las cifras que nos trae aquí por este tema. Y bueno, lo que ha sido el aumento exponencial, aunque no ha sido del 2022 porque ha habido un descenso en 2022, pero sí que es verdad que esa cifra de que 4.000 personas que hayan tenido este evento, que lo han padecido en España el año pasado, pues es algo muy significativo. Es verdad que, aunque se va mejorando, pero el mensaje que queremos lanzar del vicerrectorado y a través de nuestra Unidad de Atención Psicológica es que, bueno, esta es una colaboración entre todos. Esta prevención es parte de nuestro trabajo. Futuros psicólogos, psicólogas que están ya aquí, forma parte de nuestra profesión también, colaborar en todo esto. Y desde el vicerrectorado queremos apoyar con este acto también a toda la Unidad Psicológica. Lo que queremos también es reforzarla, y bueno, se están dando pequeños pasos también para que lo que es el campus saludable sea también saludable y psicológicamente también que sea mejorable. En este caso, en este tema, que Paqui ya nos puede contar más, también es muy importante la colaboración de todos, y hay mucha iniciativa, también muchas colaboraciones que no vamos a especificar, pero donde el objetivo al final, desde la universidad y desde el vicerrectorado, van a ahondar un poco en que haya mayores personas con mayor conocimiento para hacer esta prevención y hacer una red, digamos, de personas con cierto conocimiento para que podamos detectar a tiempo esas personas que están con ese sufrimiento, que están padeciendo y que puedan solicitar ayuda, porque una de las características también es que hay un porcentaje también significativo, pero inferior, a personas que no solicitan ayuda, en este caso. Yo no miro tampoco, porque lo importante es lo que nos viene la compañera aquí a contarnos, que le agradezco nuevamente de que esté aquí para todo esto, y sí es verdad que lanzar un mensaje de responsabilidad y de solidaridad para que entre todos, con nuestro granito de arena, podamos ayudar a que estas cifras vayan bajando y podamos ayudar a las personas. Los que nos movemos en el ámbito de salud sabemos que es parte nuestra, inherente, a los que estamos trabajando en este ámbito, pues ser sensible a necesidades y detectar todo este tipo de problemas a tiempo para que podamos ayudar un poco, ayudar a las personas que nos necesitan. Así que yo simplemente voy a pasar la palabra ya a la directora de la unidad y dar una enhorabuena a Paqui por la organización de este acto, cuando quiera. Perdón. Muchas gracias, Gabriel. Esto no está. Muchas gracias, Gabriel, en nombre mío, de los compañeros y compañeras de la unidad, de la dirección del máster en terapias contextuales, que es en realidad la parte que organiza especialmente esta actividad. Y ya sabes que es una formación pues que, aunque está relacionada con la unidad, bueno, pues tiene ya una dinámica y una trayectoria propia de mucho interés y de gran reputación. En este sentido, bueno, pues yo como directora de la unidad quiero daros las gracias a todas y todos los que nos acompañáis hoy aquí, a los que nos veáis posteriormente o que nos estáis viendo en directo desde vuestros lugares. Hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Esto significa pues que es un día que nos trae a reflexionar y a
trabajar en la dirección de que esto es algo que puede empezar a mejorarse. Es decir, que podemos dar, o a mí me gustaría, ¿no?, que llevara un mensaje de esperanza en relación con que podemos avanzar en la dirección de que las personas puedan tener otras opciones cuando el sufrimiento es de un nivel insoportable. Este es nuestro trabajo y por eso este acto tiene mucha relevancia para nosotros, para nosotras, porque supone divulgar, ¿no?, dar a conocer al estudiantado, al profesorado, a la sociedad en general, que esto es una situación que se produce y, por lo tanto, hay que responder a ella. También porque estamos en un ámbito académico y profesionalizante, en el sentido de que vamos a formar, ¿no?, a participar en la formación. Yo no diría formar, pero sí a participar en la formación de profesionales que en el futuro van a estar dando esas posibilidades y ese mensaje de esperanza a las personas que atraviesan situaciones de excepcional sufrimiento. Por eso yo creo que, bueno, quiero dar, por supuesto, las gracias a Susana, nuestra ponente. Ahora, con más detalle, pues la presentará mi compañero José Manuel, pero dar las gracias a Susana, daros las gracias a todos y a todas, porque estar aquí ya da cuenta del interés que esto despierta y además de que va a repercutir en otras personas en quienes vosotros y vosotras influís, porque realmente aquí hay mucho también profesorado y profesional. Y bueno, pues sin más, voy a pasar la palabra a mi compañero José Manuel García Montes, que es quien va a presentar a nuestra invitada de hoy, que es un honor para nosotros. Muchas gracias, Paqui. Gracias, vicerrector, por estar aquí hoy este acto. El día 10 de septiembre, como ha dicho Paqui, es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Tener a Susana Al-Jalabi aquí pues es un verdadero lujo, ¿no?, poder tenerla en un día tan señalado, tan especial como el Día de la Prevención del Suicidio. Y bueno, pues voy a leer algunos aspectos de su currículum, que es mucho más amplio, no está contemplado aquí en lo que yo había preparado, pero deciros que es coautora, codirectora, junto con Eduardo Fonseca, del único manual de psicología de la conducta suicida que existe en español, ¿no? Entonces ella es pues autora del único manual y es la persona a la que llaman pues las Cortes Generales, no sé si el Congreso o el Senado, cuando tienen que hacer alguna consulta sobre programas de prevención de suicidio. Estamos hablando de este nivel, ¿no? Que ya muestra, pues lo que voy a leer yo ahora, de alguna manera, es, bueno, pues es menos importante pues que situar a Susana en el panorama nacional de la psicología española, junto con Eduardo Fonseca, al que envío, si nos ve, un cariñoso saludo desde aquí. Bueno, pues Susana es profesora titular en la Universidad de Oviedo. Tenemos el honor de que sea también especialista universitaria en terapias contextuales por la Universidad de Almería y profesora del especialista máster en terapias contextuales por la Universidad de Almería. Es psicóloga general sanitaria, es decir, realiza actividad asistencial, actividad de atención psicológica, y ha sido investigadora visitante en el Hospital Gregorio Marañón, el Instituto Europeo de Estudios de la Prevención, la Fundación Nacional de Investigación del Suicidio de Cork, en Irlanda, y la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Ha sido galardonada con diversas becas, como la beca Fulbright. Para aquellos que no pertenecéis a la universidad, pues la beca Fulbright es como que a un civil le hagan marqués, ¿no? Pues en el mundo académico es más o menos eso. Pues este es la importancia de la beca Fulbright, ¿no? Premio Sanitarias al talento y el liderazgo femenino en psicología, recientemente, hace un par de años, ¿verdad, Susana? Y una beca Leonardo a la excelencia, este mismo año, que conceden una a la psicología en toda España. Es editora asociada de revistas tan importantes, incluidas por supuesto en Journal Citation Reports, como Psicotema, Clínica y Salud y Adicciones.
Es autora de más de 150 publicaciones académicas, artículos científicos, capítulos de libro y libros de divulgación, además de este manual que os recomiendo, pues si os interesa la conducta suicida, ¿no?, que lo leáis, porque es donde está recogido todo, absolutamente, lo que hay hasta el momento de conducta suicida y de prevención de la conducta suicida. Y nada, Susana, darte las gracias por venir un día tan señalado, por tu disposición siempre a colaborar con la Universidad de Almería, y muy bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo me siento muy honrada de estar hoy aquí. Me sonrojo un poco, ¿no?, yendo a hablar a mis compañeros y profesores, a los que admiro. Muchas gracias, vicerrector, también por sus palabras. Para mí estar en Almería es un regalo, ¿no? Y además, pues hablar en presencia, ¿no?, de profesores de los que yo he aprendido y con los que tengo especial conexión, a los que admiro, ¿no?, como profesor García Montes, profesora Ríos, profesora Zaldívar, pues yo me siento aquí un poco pequeña, ¿no?, a pesar del aparente currículum, que dicho todo seguido, pues no, parece que tiene volumen. Entonces, bueno, para mí es un placer, ¿no? Y bueno, pues espero que juntos podamos alcanzar, ¿no?, salir de aquí, de esta sesión, pues con algunas ideas, que yo creo que es la función que tienen este tipo de actos, ¿no?, en los días pues que se celebra, que se conmemora, y yo creo que la sensibilización, la formación, ¿no?, es importante. Así que agradezco mucho la celebración, agradezco muchísimo la invitación y me siento muy, muy honrada. Vamos a comenzar y, como buena alumna del máster de terapias contextuales que he sido ya casi en sus primeras ediciones, ¿no?, la propia portada de mi presentación constituye una metáfora, ¿no?, hablando de metáforas, ¿no?, y de valores que se hablan en el máster, ¿no?, y tiene que ver un poco con la luz, ¿no?, que suele haber al final de un túnel, pues como una alegoría del sufrimiento, ¿no? También el título que podéis ver en la pantalla es casi un resumen, ese título, ¿no? Humanizar el sufrimiento e integrar los factores sociales, que sería casi un imperativo y una conclusión, ¿no?, de la propia ponencia. Y es lo que vamos a ir desarrollando. No tengo reloj, así que sentíos libres de darme un toque de atención. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando empiezo cualquier conferencia, cualquier clase, es dar un mensaje como el que veis en la pantalla, ¿no? Y ya es un hecho en sí mismo, ya es una forma, un hacer concreto, ¿no?, que ubica el sufrimiento y las dificultades en el mundo de cualquier persona, ¿no? Y no estamos en un contexto clínico, ¿no? Esto es una conferencia abierta, aunque tenemos aquí seguramente muchos profesionales en formación de la psicología, pero la idea es que si alguien necesita ayuda, ¿no?, es necesario pedirla, como comentaba el vicerrector o la profesora Ríos, ¿no? Es una puesta en marcha, como decía, de las tesis que se defienden, porque mantenerse con vida en un momento de crisis es una habilidad que se puede aprender, pero que necesita del entorno, necesita anclaje, necesita relación interpersonal, ¿no? Y ahí estamos todos, ¿no? Esa es la idea. Estamos todos en esas relaciones interpersonales, ¿no? Es una situación difícil, es un momento oscuro, ¿no? Y por lo tanto contar con la ayuda de profesionales y también la ayuda informal es fundamental, ¿no? Y además los profesionales, ¿no?, para los que estemos aquí o estemos en formación, tampoco estamos exentos, ¿no?, de sufrir en un determinado momento una desesperanza tal, ¿no?, como decía la profesora Ríos, que uno pueda pensar en tomar una decisión, ¿no?, porque al final estamos hablando de situaciones dilemáticas en las que las personas toman decisiones, ¿no? Hay numerosas revisiones, se pueden consultar varios artículos, este es uno de ellos, ¿no?, en el que podemos ver, bueno, pues la conducta suicida o la muerte por suicidio entre profesionales de la salud mental, ¿no? No estamos exentos ni somos superhéroes, ¿no? Sí es verdad que cuando enfrentamos un tema como este, tiene una peculiaridad, y es que yo necesito a veces que desaprendamos para poder aprender. Es decir, no venimos a una conferencia sobre suicidio como una tabula rasa a aprender cosas, ¿no?, que me puedo llevar, sino que voy a tener que enfrentarme, ¿no?, al hecho de que venimos con tabús, con prejuicios, con mitos, ¿no?, que tienen que ser primero, ¿no?, digamos, retocados, ¿no?, para luego poder ubicar la conducta suicida en su lugar,
porque casi todos tenemos mitos y tabús, es imposible no tenerlo, ¿no? Forma parte de nuestra cultura. Y en el caso de la conducta suicida, esos mitos y tabús constituyen barreras para su prevención. Esa es la clave, que a lo mejor no son tan relevantes en otros campos de conocimiento, pero aquí sí, y porque además la consecuencia de la conducta suicida es irreversible, ¿no? O puede serlo, mejor dicho. Con lo cual la importancia, ¿no?, del tabú y del mito aquí es particularmente sobresaliente. Y cuando uno empieza a estudiar sobre conducta suicida, pues yo hago mías las palabras, bueno, de Amerie, que en realidad este autor es un seudónimo, ¿no?, de Hans Meyer, que decía, después de leer mucho acerca del suicidio, acabó sabiendo menos que antes sobre la muerte voluntaria. Y eso nos da una idea de la enorme complejidad que tiene este fenómeno y también nos da pistas sobre la dimensión histórica, social y cultural que tiene. No me voy a detener en modelos ni en historia, ¿no?, que no cunda el pánico, pero sí es verdad que necesitamos sacarlo del entorno clínico. ¿Es su lugar? Lo es, pero no es el único lugar que tiene. Esa es la clave, ¿no? Y en las situaciones en las que sea necesario, pues tenemos profesionales excelentes, ¿no?, como comentaba la profesora Ríos, y aquí tenéis la unidad, efectivamente, que lleva a cabo esa labor. Pero mi objetivo esta mañana es que salgáis de aquí con una mirada amplia, ¿no? Esa es mi idea, más allá de la conducta suicida en clínica, ¿no? Y para enfrentarnos a eso tenemos que darnos cuenta, o al menos tomar conciencia, de cuáles son nuestras propias teorías implícitas, porque es imposible no tenerlas, sobre el sufrimiento y sobre la conducta suicida. Incluso aunque crea que no la tengo, la tengo. Es imposible no tenerla. ¿Y por qué ayudaríamos a una persona que tiene deseos de morir? ¿Cuál sería nuestro objetivo profesional, en el caso de que lo seamos, y cuál sería nuestro objetivo personal? Porque, vuelvo a decir, esto es un asunto que nos concierne a todos y vamos a ir viendo, ¿no?, de valores sociales, de determinantes sociales, ¿no? Entonces, hay que enfrentarse a esas preguntas para poder construir conocimiento nuevo. Entonces, bueno, estos son, digamos, los 4 aspectos que voy a tocar hoy. Una declaración de principio, que es la conducta suicida, algunos aspectos de la prevención y luego lecturas y recursos, entre los que se encontrará ese manual que comentaba el profesor García Montes y en el que, por cierto, han participado los 3 profesores de la Universidad de Almería que están hoy aquí, ¿no?, con un magnífico capítulo sobre modelos contextuales, ¿no? Entonces, bueno, la conceptualización de la conducta suicida es fundamental para el abordaje, ¿no? En psicología sabemos que así como entendamos un fenómeno, así será la relación de ayuda que establezcamos. Es algo que tenemos, por ejemplo, muy claro en otros problemas como psicosis, ¿no?, y lo veremos con detenimiento. Pero en función de lo que yo entienda, ¿no?, que es el fenómeno que tengo entre manos, así será la ayuda que se pueda prestar o las medidas de prevención. No es lo mismo si entiendo que es un problema de sufrimiento que si entiendo que es un síntoma pasivo, ¿no?, que emerge automáticamente de la mente de las personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que el suicidio, ¿no?, está muy anclado, por decirlo de alguna forma, y lo veremos luego con artículos, ¿no?, a los valores sociales de escucha, de acompañamiento, de cohesión. Es un asunto de todos en la medida en que, más que hablar de pacientes suicidas, que es una expresión muy estigmatizante que no me gusta nada, ¿no?, lo que nosotros proponemos, ¿no?, en nuestros textos, pues con mi colega el profesor Eduardo Fonseca, con mi otro colega Juan García Haro del SESPA en Asturias, de quienes aprendo mucho, ¿no?, es que más que captar, ¿no?, o detectar personas suicidas, la idea es que las personas que tengan esos deseos o esos pensamientos puedan pedir ayuda cuando la necesitan y construir entre todos un andamiaje continuo donde las personas vulnerables, ¿no?, no tomen esas decisiones en momentos de sufrimiento, ¿no? Y eso no está en el modelo de arreglar o curar a la gente, sino en el modelo de andamiaje y cohesión social, que es diferente. Voy a detenerme muy poquito en los datos porque ya todos los conocemos, además así son muy visibles, van a salir en breve, ¿no?, los nuevos, pero podemos hablar de en torno a unas 4.000 personas al año con una relación de 3:1 entre hombres y mujeres, que es la llamada paradoja del género en suicidio, que ocurre, bueno, a nivel internacional, salvo en algunos países como China. Y bueno, pues conocemos, ¿no?, estas cifras que son compatibles con un problema de salud pública, no me voy a detener. Pero
Sí me voy a detener ligeramente en estas imágenes que están realizadas, ¿no?, por la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, donde podéis ver que la mayor prevalencia, ¿no?, de muertes por suicidio ocurre en la época adulta. Y es verdad que los medios de comunicación, que podríamos tener una conferencia aparte sobre eso, ¿no?, suelen poner mucho la lupa sobre la conducta suicida en adolescentes, y es normal porque es un drama vital, ¿no?, difícil de entender y difícil de digerir, ¿no?, para las personas pues que quedan. Pero quiero que os fijéis, ¿no?, que hay una cantidad nada desdeñable de personas mayores que mueren por suicidio y que están bastante olvidadas, ¿no?, en los medios de comunicación, ¿no?, y que en realidad tienen la mayor tasa de muerte por suicidio, ¿no?, y que nos informa de soledad, de abandono y de sensación de carga. Nos informa de eso. Si estáis interesados en cuestiones relacionadas con la conducta suicida, a lo largo de mi ponencia os voy a ir salpicando, ¿no?, con artículos, con informes, para que los podáis consultar si os interesan. Tenéis este estudio realizado por mi compañero Fonseca, ¿no?, y otros colaboradores que estamos ahí, donde podéis ver, ¿no?, pues la prevalencia de conducta suicida recogida en una muestra de casi 10.000 adolescentes. Es el estudio, digamos, yo creo más importante que hemos hecho en España, donde vemos que la prevalencia de ideación suicida, pues es casi del 5%, ¿no?, de ideación, no de muerte por suicidio. Pero bueno, que sí nos informa, ¿no?, pues que hay un caldo de cultivo, que hay ciertos aspectos sociales, pues a los que deberíamos prestar atención ¿no?, si tenemos estas cifras. También quiero comentaros, como excusa, ¿no?, que podáis echar un vistazo a cuáles son las muertes que ocurren en nuestro país, ¿no? Más allá de lo que se trate, ¿no?, veis que he subrayado en rojo que hay muchas muertes accidentales en nuestro país, ¿no? Pues podéis ver ahogamiento accidental, caídas accidentales, otros accidentes, envenenamiento accidental, etcétera. Y si juntamos esas muertes accidentales, vamos a encontrar miles, suman miles de muertes. Se sabe, es conocido en la literatura científica, que la muerte por suicidio está infraestimada. Supongo que es un dato que os resulta familiar. Es decir, que se notifican menos de las que realmente son. Esto es conocido. Lo que a mí me interesa, y para lo que cojo este dato, es para lo siguiente. Fijaros, muchas veces se registra bajo muerte accidental lo que en verdad es una muerte por suicidio. Quizás se haga cada vez menos, el registro es una cosa que hay que mejorar, pero se hace así, ¿no? Y bajo esta práctica, que puede ser bien intencionada, ¿no?, que podemos entender que en ocasiones pueda ser bien intencionada para favorecer o para reducir el sufrimiento, en realidad no está exenta de ideología, incluso aunque sea una ideología bien intencionada. Y es la idea de que es mejor morir por cualquier cosa antes que por suicidio. Entonces, lo que quiero... El objetivo es que nos demos cuenta, ¿no?, de cuán incrustado está el mito, incluso en la ideología que recoge datos, ¿no?, aunque no existen datos al margen del observador, ¿no? Entonces, incluso aquí tenemos ideología que condena la muerte por suicidio. Entonces, lo uso para reflexionar sobre esto y mientras tanto vamos avanzando. Además de la persona que muere por suicidio, tradicionalmente en la literatura... se solía decir, ¿no?, pues como esas frases que se repiten, que hay 6 personas afectadas, ¿no?, en torno a la persona que fallece, desgraciadamente. Lo que nos dice este artículo relativamente reciente es que se alcanza hasta 135 personas expuestas a esa muerte por suicidio. Claro, no son 135 súper cercanas, pero sí es verdad que al final, ¿no?, hay muchas personas que puedan estar afectadas y además, en aquello de la salud pública y los costes sociales y personales, ¿no?, esas personas en ocasiones, nos dice esta publicación, pueden necesitar servicios o apoyo, ¿no?, con el coste social, ¿no?, sanitario que eso tiene y de sufrimiento que escapa de los parámetros sociales y económicos. Entonces, es importante, ¿no?, ir dándonos cuenta de cuál es la dimensión del fenómeno y que no se trata de de un sufrimiento individual y puntual. Bueno, como casi ningún sufrimiento, por otro lado, ¿no? Entonces, en esta diapositiva del SAMHSA estadounidense, que ya ahora supongo que subiría, ¿no?, al final las conductas suicidas en el espectro internacional, ¿no?, pues afecta a millones de personas que tienen que ver, pues, con las ideas, con la planificación, con los intentos, ¿no? Millones y millones de personas en todo el mundo que sufren con esto y que en muchas ocasiones
tienen que sufrir de una forma muy dolosa o amplificada por el mito, el tabú, el estigma y la incapacidad para comunicar ese sufrimiento o la invalidación, ¿no?, que se produce por parte de los demás. Entonces, como decía el vicerrector en su presentación, ¿no?, a pesar de estos datos que conocemos, ¿no?, que es un fenómeno mucho más frecuente de lo que pensamos, nuestro país está, bueno, pues en unas tasas medias dentro de la Unión Europea, la mayoría de personas que tienen pensamientos de suicidio no piden ayuda. Y no piden ayuda porque no saben que pueden recibirla, porque entienden que hay algo mal en ellos o porque sienten mucha vergüenza y culpa para hacerlo. Esa es la clave. Pero, sin embargo, cada vez más la literatura científica pone el foco en la necesidad de que todos nos impliquemos, ¿no?, en este fenómeno para aplanar la curva. Esta es una editorial muy interesante de Skander y Crosby, que son autores muy relevantes, ¿no?, donde hacen el paralelismo que se hizo con el COVID. Desgraciadamente todos nos acordaremos de esto, ¿no?, que hablábamos de aplanar la curva entre todos. ¿Os acordáis, ¿no?, de cómo una enfermedad que era individual, que afectaba al individuo, su prevención recaía en la comunidad, ¿no? Entonces, como alegoría, y aunque no estamos hablando de ninguna enfermedad en este caso, me sirve, o digamos Skander y Crosby la utilizan para explicar cómo un fenómeno que afecta a la muerte individual, su prevención recae en la comunidad y en el colectivo. Exactamente igual que ocurrió, ¿no?, pues con la COVID. Entonces, por eso hablan de que es tiempo de aplanar la curva. Entonces van saliendo editoriales, también otros editoriales que hemos sacado mi compañero Eduardo y yo, ¿no?, sobre la necesidad de prevenir la conducta suicida. Y otro, que es, mira, este lo presento hoy aquí en primicia, este editorial, que todavía no está publicado, pero que saldrá en breve en un monográfico de la revista Psicotema, que como sabéis es una de las revistas decanas de psicología de nuestro país, ¿no?, de Cuartil 1, ¿no? Entonces vamos a sacar un monográfico y este será el que abra ese número, por si os interesa. Y como veis, he tomado, ¿no?, parte del título de nuestro editorial para la conferencia de hoy. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues repensar el suicidio y reubicarlo. Insisto, no es que no esté en su lugar o no lo haya estado, sino que hay que ponerlo también en otros y quizás desde otros modelos más comprensivos. Esa es la idea. ¿Qué vamos a hacer para poder reubicarlo y repensarlo? Datos de la literatura científica. Mirad, yo creo que de los más interesantes que tenemos, ¿no?, también es este artículo de Stack que habla sobre los factores que contribuyen al suicidio y habla de factores políticos, sociales, culturales y económicos. Fijaros que aquí Stack no habla de individuales ni de clínicos. No sé si tendría sentido haberlo hecho o no, pero él no lo hace, ¿no? Y uno de los datos que da y que yo creo que también nos va a ayudar a abrir esa mirada, que es mi objetivo hoy, es el siguiente dato. Fijaros, en México, en el país de México, cuando se criminalizó, por decirlo de alguna forma, ¿no?, la violencia doméstica, es decir, era un delito, y se daba asistencia y prevención a las mujeres, ¿no?, que eran víctimas de violencia doméstica, se redujo entre el 22 y el 34% la tasa de suicidio femenino en México, ¿no?, frente a los estados donde no se realizó esa asistencia y prevención. En Estados Unidos, cuando se introdujo la ley que permitía el divorcio unilateral, es decir, sin que tuviera que haber consenso entre los dos miembros de la pareja, se redujo las tasas de suicidio femenino entre el 8 y el 16%, que es un impacto brutal. Es enorme. Sin embargo, ninguna de estas medidas tuvo impacto en las tasas de suicidio masculino. ¿Qué nos dice esto? Nos enfoca claramente, ¿no?, hacia un determinante social. Claro, hasta donde yo sé, los matrimonios infelices no son una etiqueta diagnóstica, ¿no?, ni muchísimo menos. Bueno, habrá que dar tiempo al DSM-6, ¿no? Pero la cuestión es que nos habla de mujeres, ¿no?, con horizontes muy poco deseables, con sufrimiento muy elevado, de mujeres desesperadas, literalmente, ¿no?, donde la única salida a situaciones de atrapamiento casi paradigmático, ¿no?, eran muy claras. Y eso no es sintomático ni clínico, eso es social, la violencia, ¿no?, con una gran raigambre social. Entonces, estos datos
¿no? Cuando hablamos de trastorno mental, etcétera, estos datos yo creo que nos reorientan claramente la mirada hacia otros lugares con impactos muy, muy claros de las leyes. Cuando en los medios de comunicación repetimos una y otra vez que las medidas de prevención de la conducta suicida empiezan por leyes, por planificación, no sé. Aquí tenéis un ejemplo concreto de una ley con un impacto que yo creo que no conseguiríamos desde el Sistema Nacional de Salud, que también tiene su lugar, ¿no? Pero reducir las tasas de suicidio femenino en un 22 o 34% es brutal. Más cosas. Autores súper relevantes, como por ejemplo Joyner, que firma en último lugar este artículo. Lo que él comenta es que propone, respecto de las personas que tienen trastornos mentales, que al final un trastorno mental nos informa de dificultades en la vida de la gente, no nos informa de más cosas, ¿no? De dificultades. Lo que él propone es una nueva asociación entre las personas con trastornos mentales y la conducta suicida, particularmente en personas que reciben diagnósticos de psicosis y de trastorno por uso de sustancias, que son particularmente estigmatizantes esos trastornos, ¿no? O sea, las etiquetas diagnósticas. Y lo que él propone es que no es la conducta suicida la que está vinculada a la etiqueta diagnóstica, sino que media la deshumanización que esas personas reciben por sus etiquetas diagnósticas. Es decir, la relación con la conducta suicida de la psicosis, el trastorno por uso de sustancias o de las etiquetas diagnósticas estaría en la relación con los demás, no en el individuo per se. Eso es lo que propone Joyner. Y de hecho, bueno, podéis ver en la diapositiva, en la parte arriba señalada, ¿no?, cómo dice que las experiencias de las personas, ¿no?, en los contextos clínicos muchas veces es aversiva o desagradable porque sienten, lo leo literalmente, que son objetos que necesitan ser reparados. Eso lo dice Joyner, ¿no?, en ocasiones. Entonces, aquí vendría, ¿no?, la primera parte que yo os comentaba del título de mi ponencia. Tiene que ver con la humanización de los cuidados. Porque estamos viendo que la relación no es directa, sino mediada por esa falta de humanización, ¿no?, de invalidación, ¿no? Aquí también lo dejamos para pensar, ¿no?, sobre esto. Además, bueno, no quiero, ¿no?, pues, dar una conferencia que sea muy académica de definiciones, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos problemas en la nomenclatura. No sé si lo sabéis, pero no tenemos una definición consensuada para gracias, Flor. Muchas gracias. No tenemos una definición consensuada para la conducta suicida. Hay varias, pero no existe una única, ¿no?, y estándar, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya Silverman, que es un gran teórico del suicidio, decía hace varios años que, dado que el término intento de suicidio puede significar tantas cosas potencialmente diferentes, corre el riesgo de no significar absolutamente nada. Fijaros. ¿Y qué quería decir Silverman con eso? Pues que el suicidio no siempre es un problema clínico y que es una circunstancia en la que se requiere mayor pericia, sensibilidad, formación para entender, ¿no?, qué está ocurriendo en la vida de esa persona, porque para cada persona va a tener un sentido, un significado diferente, ¿no?, una forma de solucionar una decisión a una situación distinta, ¿no?, una vivencia particular que va a estar, yo creo que indefectiblemente ligado a su dolor y a su sufrimiento, pero también a sus horizontes, a su esperanza y a sus valores. Y, por supuesto, a sus razones para vivir, que es un tema súper importante en la conducta suicida, ¿no? Hablamos siempre de muerte, hablamos siempre de factores de riesgo, pero deberíamos empezar a hablar, no tengo tiempo hoy para esto, de factores de protección y de razones para vivir, que son fundamentales, ¿no? Hay muchas razones para morir, pero nos basta con una razón para vivir, ¿no? Esa es la clave. Muy en la línea también de Linehan, ¿no? Bien, entonces, fijaros, solamente para que lo veáis, ¿no?, pues hay varias nomenclaturas de la conducta suicida que podemos manejar, la de la OMS, la de Durkheim, que ya es un clásico sociólogo estudioso, ¿no?, del suicidio, o la de O'Connor y Nock, que son dos psicólogos que publicaron en The Lancet en el año 2014 esta definición que yo creo que, bueno, pues podemos tomar como consenso, ¿no? La cuestión es que, si os fijáis en la nomenclatura, lo que me interesa de aquí es que veis en negrita las palabras acto deliberado, pretensión, se sabía que se iba a producir, intencionadamente, ¿no? ¿Veis esas palabras, no? Entonces, la cuestión es, ¿cómo es posible, o mejor dicho, es posible vincular conceptualmente intención y síntoma?
¿no? Como tradicionalmente se ha abordado, ¿no?, la conducta suicida como síntoma dentro de otros trastornos mentales. ¿Es posible? ¿O empieza a chirriar, ¿no?, digamos, la cosa? Intencionalidad y síntoma y sintomatología son, digamos, dos conceptos que pertenecen a diferentes ontologías. Si hay intención, entonces es difícil que sea un síntoma médico de. Esa es la clave, ¿no?, como escribe mi compañero Juan García Haro, ¿no?, en un artículo que luego os recomendaré, ¿no? Y lo contrario, si se trata de un síntoma que emerge, ¿no?, automáticamente producto de un trastorno o de lo que fuera, ¿no?, entonces no cabe pensar que sea intencional. Entonces, cuando pensamos sobre esto, ¿no?, a no ser que decidamos que las células o las moléculas del organismo pilotan la vida y hacen balances existenciales, no creo que no creo que sea fácil argumentar eso, ¿no? Entonces, la concepción, ¿no?, que tenemos que hacer del suicidio no es monolítica, no es unitaria, sino variable, plural, en función de contextos, de épocas para cada persona, etcétera, ¿no? La muerte antes que el deshonor, ¿no?, por ejemplo, bueno, pues que son ideas, ¿no?, pues, culturales. Entonces, no podemos ubicarla en el síntoma sin más. De hecho, el suicidio ha estado presente en todas las épocas, culturas, que transita temas como la libertad, el sufrimiento, la soledad, el modelo de muerte, el sentido, el propósito vital, con autores que conocemos, ¿no?, todos aquí, pues, entre otros muchos, por ejemplo, Frankl, ¿no? Es un tema profundamente existencial. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, ¿no?, ubicarlo en una línea más del DSM o ponerlo en la categoría de trastorno, algo que es profundamente existencial, ¿no?, y que enfrenta una cuestión muy humana, que es el sentido y la vida, la sensación o el conocimiento de finitud, ¿no?, de nuestra vida, la nada o el después, o qué habrá después. Todo ese tipo de cuestiones, no quiero yo provocaros crisis existenciales ni malestar en este momento, pero son cuestiones que son muy humanas y que son, ¿no?, y que ha abordado la filosofía mucho antes que la psicología, y que aborda la sociología y el arte y la política y la religión. Entonces, teniendo los psicólogos muchísimo que decir aquí, no somos los únicos, porque hay otras cuestiones, y por eso os decía que yo quiero abrir esa mirada, ¿no?, humanizar esos cuidados donde nos corresponde y entender los determinantes sociales, ¿no?, y la idea de que el sufrimiento, no es un trastorno. ¿Podemos hacer pausa? Mejor seguimos y al final. Sí. Al final, podemos hacerlas al final. Lo hacemos al final y así dejamos espacio para el debate. Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué es la conducta suicida? Pues, dicho de una forma sencilla, ¿no?, es un fenómeno, pues, con influencia cultural, es multidimensional, complejo, multifactorial, psicológico, por supuesto, pero también social, ético, etcétera, ¿no? Y tenemos diferentes manifestaciones de la conducta suicida. Hoy en día, cuando hablamos de conducta suicida, hablamos de este espectro que abarcaría ideación, comunicación, muerte por suicidio, es decir, conducta suicida lo abarca todo. Esa es la idea, ¿vale? Y lo más importante es que no se trata de un proceso lineal, luego también lo vamos a ver. Esto no es como una enfermedad que se pasa de la fase 1 a la fase 2 a la fase 3, ¿no? Entenderlo como un proceso lineal caería, ¿no?, en el error de la posible predicción de riesgo, que es también otro aspecto que quiero tratar, que hoy en día sabemos que no es posible, ¿no? Y que la literatura científica nos dice claramente que debemos abandonar el paradigma de riesgo y sustituirlo por un enfoque centrado en la persona, de comprensión y de apoyo. Eso también sería motivo ya para casi otra conferencia, ¿no? La cuestión es que ha habido una serie de cambios en el abordaje de la conducta suicida, ¿no?, de forma resumida en esta diapositiva, donde se entendía, ahora ya sí podemos llegar aquí, el suicidio como síntoma, ¿no?, donde entendíamos que tratando el trastorno abordábamos la conducta suicida, ¿no?, que subyacía el trastorno de base. Hemos pasado a entender el suicidio como un problema independiente, ¿no?, como un drama existencial en la línea, bueno, pues de los dramas sociales, ¿no?, de los que habla Marino Pérez, antes que como un problema clínico. Vale. Y si fuera un problema clínico ubicado, entonces con intervenciones específicas para la conducta suicida, como problema independiente que puede tener lugar en ausencia o en presencia de otra etiqueta diagnóstica, ¿no? Y esto, que no es nuevo,
porque ya nos lo decía Karl Jaspers, ¿no? El suicidio no es la consecuencia de un trastorno mental como la fiebre lo es de una infección, ¿no? No podemos entender que el suicidio es la fiebre de un trastorno como, por ejemplo, la depresión, clásicamente vinculado al suicidio, ¿no? Donde sube la depresión, sube el suicidio, como si fuera una infección y la fiebre. No funciona así, ¿no? Los fenómenos humanos, los valores, la existencia, ¿no? La dimensión personal, no podemos reducirla a vasos comunicantes. Esa es la idea. Entonces, este artículo de mi compañero Juan García Haro, que os recomiendo, ¿no? Él los pone aquí muy bien, ¿no? Que es una cuestión también primordial para la psicología, porque según se piense su naturaleza, ¿no? Pues vamos a hacer frente o a un drama social, atrapamiento y falta de sentido, ¿no? O a otro tipo de cuestiones sintomáticas, biomédicas, de las que yo considero que deberíamos alejarnos, ¿no? Para el profesional de la psicología, la muerte en consulta, ¿no? O en consulta, o en contextos escolares, o cuando trabajamos en prevención, es el problema y la vida es la solución, mientras que para la persona que en ese momento tiene un enorme sufrimiento vivido como irresoluble, insoportable, ¿no? La vida es el problema y la muerte es la solución, ¿no? Y nos enfrentamos aquí a ese conflicto dilemático donde hay que tomar decisiones, ¿no? Y donde nuestra tarea pues, es que las personas vean posibles alternativas, ¿no? Y ser capaces de transmitir o de construir esperanza, ¿no? Y otros horizontes. Entonces, por poner en diapositiva lo que he ido diciendo, sencillamente para que lo tengáis recogido y podáis ver también otro artículo de mi compañero Juan García Haro, ¿no? La dificultad de la existencia no es una enfermedad, no estamos hablando de síntomas, ni estamos hablando de supuestas enfermedades, entre comillas, mentales, trastornos mentales en todo caso, ¿no? Es un fenómeno humano, complejo, en el que participan realidades de diferente orden, como hemos visto, culturales, sociales, institucionales, psicopatológicas también, ¿por qué no? Etcétera, donde cualquier reduccionismo implica disolver la esencia y la complejidad de este fenómeno. Además, fijaros, incluso si queremos ubicarlo, ¿no? O incluso os concedo, ¿no? Ir a la psicopatología, en los modelos de redes de psicopatología que seguramente conoceréis, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, esta publicación que hemos hecho con mi compañero Eduardo Fonseca sobre un modelo de redes en conducta suicida de adolescentes, ¿no? Y como veis, si conocéis, ¿no? Pues son nodos que se relacionan, veis que hay una relación de todo con todo, y acabo antes, ¿no? Entonces, claro, decir que la conducta suicida está vinculada a la depresión, pues a su vez la depresión está vinculado al bienestar, a la autoestima, al logro académico, a su vez a los compañeros, que a su vez está vinculado con el acoso, con el sentido de pertenencia, con el clima escolar, y a su vez cada uno de esos con el otro y el otro y el otro. Entonces, ubicarlo en el síntoma, vuelvo a decir, en la depresión, ¿no? Cuando decimos, pues desgraciadamente una persona falleció por suicidio. Ah, tenía depresión, ¿no? Es como borrar toda su vida, toda su historia, su dolor, su sentido, su propósito, sus valores, ¿no? Bueno, aquí en palabras de Ortega y Gasset, que sé que esto es un pequeño guiño a mi compañero y amigo el profesor García Montes, ¿no? La vida es que hacer y da mucho que hacer, ¿no? Y para algunas personas da más que hacer que para otras. Esa es la clave, ¿no? Entonces, la conducta suicida no es monolítica. Es súper importante que tengamos en cuenta que es una realidad plural. Esto es fundamental. Decimos siempre la conducta, el suicidio, y quizás deberíamos utilizar los suicidios, las conductas, en plural, ¿vale? Es contextual, ¿no? Está anclada, ¿no? a ese modelo, ¿no? que va más allá de lo intrapsíquico, con una naturaleza profundamente existencial, como os he comentado, y muy interactiva y muy dinámica, y lo vamos a ver, ¿vale? Esto es súper importante. Mirar. En relación con esta naturaleza interactiva y dinámica, Keith Hampton, que también es un autor fundamental de la psicología británica en el estudio de la conducta suicida, publicó pues hace un año y pico este artículo en The Lancet, junto con Silverman, hablando de la necesidad de abandonar el paradigma de riesgo, ¿no? Como sabéis, The Lancet es una publicación muy importante y ellos mismos hablaban de que es hora de dejar eso porque solo produce, ¿no? frustración tanto en el profesional como en el paciente, cliente, persona. Porque no es posible hacer una predicción, pero que hay que cambiar, ¿no? Cambiar hacia la formulación, hacia un manejo, hacia una formulación terapéutica y abandonar la idea de riesgo. Porque repetidamente
en este artículo podéis consultarlo, hay muchos estudios que demuestran que la capacidad de predicción de los profesionales clínicos no existe. No aciertan, y no es porque los que estén en los estudios sean particularmente torpes o malos, es que no es posible porque es una conducta muy dinámica. No se puede atrapar, porque uno no puede controlar todos los eventos que ocurren en la vida de una persona. Y para ponerlo, digamos, en datos, visible, ¿no? Hay este artículo que es muy clásico de Kleiman, que lo podéis ver aquí, que hizo con evaluación ambulatoria, que yo creo, bueno, que es una línea también hacia la que va la psicología, y luego os pondré un artículo que podéis leer, ¿no? Fijaros, ¿no? Aquí recoge una serie de, bueno, pues de conductas, ¿no? Por parte de personas, y aquí podéis ver la ideación suicida, ¿no? Cómo va oscilando con el paso de los días y de las horas. En colores veis algunas, sencillamente para que las podáis observar, ¿vale? ¿Cómo oscila? Esto no es un síntoma estable, ¿no? Que me sale como un ERPE, como una duración, principio y fin, independientemente de que yo quiera o no quiera, sino que va variando en función de lo que ocurre, de una palabra amable o no, de una sensación que ocurre en una circunstancia determinada, etcétera, ¿no? Pero fijaros, no solo oscila de esa manera la ideación suicida, sino aquellas variables que clásicamente se han asociado con ella, ¿no? Lo que llamamos factores de riesgo, que tienen que ver con el deseo de morir, con la intención, ¿no? de morir, con la capacidad para resistir, ¿no? la urgencia, ¿no? de morir, con la desesperanza, con la soledad, con el atrapamiento. Fijaros cómo son variables fundamentales que van oscilando con el paso de las horas. Así es como funciona. Entonces, si entendemos que así funciona, podemos comprender por qué la relación de ayuda no está únicamente determinada por un profesional, que a veces sí, insisto, pero donde todos, con cuidados mutuos y valores y cohesión social, ¿no? tenemos algo que hacer. Y con ayuda informal, que no es baladí la ayuda informal, el acompañamiento, la escucha, etcétera, ¿no? Si os interesa, también tenéis un artículo de mi compañero Eduardo Fonseca sobre la evaluación ambulatoria, ¿no? Por si queréis saber más sobre ese tema, ¿no? La cuestión es que Kleiman dice en este artículo, que ya os digo es verdaderamente relevante, que hay dos cuestiones fundamentales, y es que la ideación suicida varía de forma dramática, dicen ellos, ¿no? con esos adjetivos en el lenguaje británico, a lo largo de la mayoría de los días, y que además los factores de riesgo bien conocidos en la literatura científica también varían considerablemente, con lo cual tenemos una capacidad predictiva de la conducta suicida en el corto periodo de tiempo muy limitada, en el largo ya ni os cuento. Entonces, abandonemos eso, no está ahí, el 58% riesgo bajo, medio, alto, no acertamos, ¿vale? Esa es la clave. Pero hay más, y es que este mismo año, autores también muy relevantes como Jobs, Joyner, Bryan, ¿no? que veis ahí, han publicado este artículo sobre las facets on suicidal ideation, ¿no? que hablan de que es posible que la ideación suicida sea un fenómeno diferente del acto suicida, ¿no? Incluso, es decir, ya hablaríamos de cuestiones diferentes, ¿no? Y en estos nuevos modelos contextuales de las teorías del paso de la ideación a la acción, que por cierto, ¿no? de la que han hablado los compañeros que están hoy aquí en el manual, ¿no? que vosotros desarrolláis en ese capítulo, ¿no? ¿Cuáles serían las claves que hace que una persona pase de tener pensamientos al acto de suicidio, que es lo que a los profesionales de la psicología nos interesa? Pero incluso eso, proponiendo que estamos hablando de fenómenos diferentes, o sea, que fijaros la complejidad. No es pienso, actúo y ya está, ¿no? Como os decía antes, no es un proceso lineal. Entonces, tiene otra naturaleza diferente. Incluso hay otras publicaciones, como podéis ver aquí, que proponen, esto también es conocido, ¿no? para los profesionales de la psicología, el pensamiento de suicidio como una forma de regulación afectiva, que también sería una función en algunas personas, no en todas. Entonces, para cada uno sería diferente. Entonces, vuelvo a decir, ubicarlo, ¿no? como si fuera un síntoma, un renglón más de la depresión, como aparece recogido en algunos manuales diagnósticos, pues claro, es simplificarlo de una forma que lo desvirtuamos. Por lo tanto, es un fenómeno que hay que comprender desde la vulnerabilidad de la condición humana, desde el atrapamiento, la soledad, la carga, la desesperanza, el dolor. Circunstancia en la que, por cierto, podemos vernos todos en un momento determinado. Y no en vano, repetimos, ¿no? el trastorno mental, el suicidio, pues hay personas
iba a decir colectivos, no me gusta mucho la palabra colectivo, ¿no? Pero que se ven en situaciones que son muy parecidas a esta, por ejemplo, en guerras, ¿no? De atrapamiento, soledad y desesperanza y dolor. Y no en vano es un factor de riesgo para el suicidio. Y a nadie se nos ocurriría decir, ¿no?, que esas personas están con trastornos mentales. Lo que están es en situaciones muy poco deseables. En guerra, en situaciones de desastres naturales, con horizontes muy poco deseables. Y se nos olvida que eso también es conducta suicida. Por eso digo que es importante que vayamos más allá de la bata blanca. Porque en la bata blanca lo tenemos todos muy bien ubicado. Si hablamos ya del contexto clínico sanitario, ¿no?, pues teniendo aquí a la directora de la unidad clínica que tenéis aquí en la universidad, ¿qué sabemos? ¿Qué nos dice la literatura científica? Pues que la relación y la alianza terapéutica, ¿no?, pueden funcionar como razón para vivir y como proyecto de futuro. Y eso nos habla otra vez de la ubicación, ¿no?, de la clave. Aparte de, obviamente, ¿no?, el tipo de tratamiento psicológico con apoyo empírico que podamos proporcionar, pero nos habla de que la clave vuelve a estar otra vez en la relación interpersonal, en el cuidado, en el valor, en el pequeño proyecto, ¿no?, otra vez. Y para eso, claro, también hace falta profesionales muy implicados, ¿no?, en esta tarea. Hay mucho apoyo científico, mucha literatura para esta idea, ¿no? Tenéis aquí pues, publicaciones recientes de revistas de prestigio, como las que podéis ver en la pantalla, donde hablan de la alianza terapéutica como el correlato más robusto, como el correlato más robusto, ¿no?, para mejorar la ideación suicida ante probación clínica. La relación terapéutica no es independiente del tratamiento que se procure, pero es una variable muy predictora. Fijaros, ¿no? También lo tenéis aquí, ¿no? La alianza terapéutica como predictor muy robusto, también lo tenéis ahí, ¿no?, a pesar de la heterogeneidad y de los diferentes tamaños del efecto. También lo tenéis otra vez aquí, ¿no? La terapia, etcétera, reconoce la importancia de construir una buena relación terapéutica. Y nos vuelve a dar otra vez la idea, ¿no?, de la conexión interpersonal, que puede ser con el terapeuta cuando no hay otras personas, ¿no?, pero que también puede ser con otras personas y no con el terapeuta. Esa es la clave. Por lo tanto, cuando hablamos de prevención, ¿no?, hablamos, o digamos, solo es posible desde modelos que no sean intrapsíquicos, porque si no, no es posible la prevención en conducta suicida. Si la entendemos, ¿no?, como síntoma, insisto, que emerge automáticamente de personas con trastornos mentales o averiadas, entonces, ¿qué vamos a prevenir? Sin el síntoma, ¿no? O sea, a no ser que tuviéramos vacuna, ¿no? Esa es la idea. Pero si lo ubicamos en su lugar, entendemos que la prevención sí es posible, abriendo una conversación, por ejemplo, sobre este tema, sin juzgar, etcétera, ¿no? En los ámbitos, digamos, universales, ¿no? En el contexto clínico, por supuesto, requeriría una entrevista clínica, que podemos ver algunas cuestiones, ¿no?, más adelante. Pero fijaros que este modelo de la Organización Mundial de la Salud, que ya tiene, bueno, pues yo creo que una década, ¿no?, lo establece claramente, cómo los sistemas de salud, la sociedad, la comunidad, las relaciones interpersonales y el individuo serían los ámbitos para prevenir la conducta suicida que darían lugar a prevenciones de tipo universal, que, como sabéis, tiene que ver con toda la población, independientemente de su nivel de riesgo. Prevención selectiva, que es para grupos vulnerables, y prevención indicada, que es para personas concretas, vulnerables, con conducta suicida. ¿Vale? Y así es como, digamos, en los nuevos modelos de prevención comportamental, ¿no?, se clasifica la prevención. ¿Vale? Y para cada una de ellas tendríamos diferentes medidas legales. Por ejemplo, en prevención selectiva tendríamos prevención universal, programas de prevención para el contexto escolar, por ejemplo, ¿no?, que estamos trabajando en ello ahora mismo. Más, este editorial recientemente publicado, salió hace unos meses en la revista Crisis de Jane Pirkis, que también es una autora súper relevante, ¿no? Y lo veis ahí, ¿no? Ella dice que hay que intensificar el foco en las intervenciones universales y selectivas. Acordaros, toda la población y grupos, ¿vale? No las personas, que también, dice ella, también. No hay que olvidar a las personas que tendrían su lugar en la clínica, porque son intervenciones críticas. Pero las universales y las selectivas benefician a toda la población, no solo a la población clínica.
Esa es la cuestión, ¿vale? Entonces es importante hacer una aproximación global, gubernamental, ¿no? Por eso, las personas que nos dedicamos a este campo, ¿no?, una y otra vez demandamos la puesta en marcha de programas de prevención nacionales, de planes nacionales, porque es necesario cohesionar muchas medidas diferentes, ¿no?, y no solamente una o dos. ¿Vale? También lo tenéis aquí, ¿no? Dice Pirkis en este artículo que la cohesión social tiene un importante efecto protector, la cohesión social, y habla de estructura familiar, habla de estabilidad económica, habla de participación política, habla de confianza social. Fijaros, todos esos valores no están en la clínica, ¿no?, están fuera. Y cuando las sociedades tienen ese tipo de características, se asocia con tasas más bajas. Por eso os decía en el título, ¿no?, que hay que recuperar los determinantes sociales, saber dónde estamos, ¿no? Y si ya hablamos, bueno, pues de cuestiones más concretas, por ejemplo, en poblaciones más concretas como en los jóvenes, ¿no?, esta publicación, que también es muy prestigiosa, una revisión sistemática sobre qué funciona en la prevención de suicidio en jóvenes, nos hablan estos autores, pues por supuesto, del contexto clínico, como no, pero nos hablan del contexto educativo como lugar de prevención, ¿no? Y también nos hablan de que es necesario afrontar el nihilismo propio de estas edades. Y otra vez, el nihilismo, hasta donde yo sé, no es una etiqueta diagnóstica, ¿no?, sino que tiene que ver con las crisis existenciales y la toma de conciencia de identidad, quién soy, ¿no?, esas grandes preguntas que surgen, para qué estoy aquí, ¿no?, etcétera. Al final, la Organización Mundial de la Salud salva, por decirlo así, ¿no?, 4 claves, ¿no?, o 4 lugares de intervención fundamentales. Habría más, pero estos son los 4, ¿no? La identificación y el manejo, ¿no?, de conductas suicidas en los contextos de salud clínicos, ¿no?, el limitar los medios potencialmente letales de acceso al suicidio. Sabemos, ¿no?, somos profesionales de la psicología, ¿no?, funcionarían como estímulo discriminativo. En presencia de medios es más probable que una conducta tenga lugar, ¿no? Con lo cual, si lo limitamos, vemos aquí otra vez, ¿no?, cómo está anclada al contexto, ¿no?, cambia. El incremento de la información responsable por parte de los medios de comunicación. Como os decía al inicio, esto daría lugar para otra ponencia. Los medios de comunicación pueden funcionar como factor de riesgo o como factor de protección. Fijaros, ¿no? Factor de riesgo, de una forma simplificando las noticias, morbosa o sensacionalista, y factor de protección con historias de esperanza, recursos, valores sociales, etcétera, ¿vale? Y finalmente, con programas de habilidades y competencias sociales para los jóvenes, que, como os decía, son los programas de prevención en contextos escolares. Habilidades para la vida, resolución de problemas, asertividad, entender qué es un buen amigo, ser críticos con las redes sociales. Para prevenir el suicidio entre las personas jóvenes no es necesario hablar de suicidio, porque a veces puede ser contraproducente y iatrogénico, que también es algo que la literatura nos dice. También nos daría para otra conferencia, ¿no? Pero sí es importante que sepan tomar decisiones y que sean asertivos, ¿no?, y que sean críticos y que construyan lazos importantes y con valores. Eso es importante para prevenir la conducta suicida. Bueno, veis aquí este artículo por si os interesa, de cuestiones que vamos publicando, ¿no? Y volviendo al contexto clínico, porque también, bueno, pues tiene lugar, ¿no?, aquí pues por la directora que tenemos aquí de vuestra unidad, ¿no?, pues la buena psicoterapia salva vidas, ¿no?, dice Samuel Knapp, ¿no? La presencia, ¿no?, de profesionales de la psicología bien formados, bien formadas, ¿no?, que puedan, pues, ofrecer, ¿no?, terapias con apoyo empírico, que puedan ser capaces de trabajar esos vínculos, esas relaciones terapéuticas, ¿no?, que son fundamentales, pues también es muy importante, porque no existen, vuelvo a decir, test con valor predictivo para el riesgo, ¿no?, sino que se basa en la relación de ayuda, ¿no?, con los terapeutas. Hay un editorial interesante de Silverman y Berman, también, bueno, autores muy relevantes, ¿no?, que dicen cómo hacer la pregunta acerca del suicidio, ¿no?, una cuestión que necesita ser empíricamente, ¿no?, validada, donde podéis leer, ¿no?, pues cómo muchas veces, creyendo el clínico que está preguntando por lo mismo, ¿no?, en función de cómo haga la pregunta, recibe respuestas diferentes. Y eso también nos muestra cómo, cuando hablamos de estos temas, no hablamos con claridad, nos cuesta, y cómo cada persona entiende cosas diferentes, como por ejemplo, ¿te has hecho daño? ¿Has intentado hacerte daño esta semana? ¿Qué es hacerse daño? ¿Es tener intención de morir? ¿Es darse un atracón? ¿Es tratarse mal privándose de sueño? Para cada persona tiene un sentido diferente, ¿no?
Por lo tanto, se trataría no solo, ¿no?, cuando hacemos esas preguntas, de evaluar, sino de devolver a una persona en crisis una comprensión empática de su problema. Y en esto los profesionales de la psicología somos expertos, ¿no?, deberíamos serlo, ¿no?, de modo que pueda regular sus emociones y desde ahí ponderar soluciones alternativas. Esa es la clave, ¿no?, ponderar otras soluciones, ir orientando hacia otras decisiones, ¿vale? Y para intervenir es necesario comprender. Y para comprender el fenómeno es necesario tener una mirada abierta, ¿no?, y poder verlo en su, digamos, en toda su dimensión humana, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la nueva guía NICE, ¿no?, que se publicó recientemente en el 2022, hay un artículo que publican también autores muy relevantes donde dicen que la nueva guía NICE es una oportunidad que no debe ser perdida para reivindicar la necesidad de tratar con respeto y dignificar la vida de las personas con conductas suicidas, que es algo que aparece de forma explícita en la guía clínica de excelencia, ¿no? Como sabéis, son guías clínicas de excelencia. Aparece la palabra de la necesidad de respeto y validación a estas personas. No sé qué nos dice esto sobre la necesidad de que nos tengan que recordar que tenemos que tratar con respeto a las personas con conducta suicida, pero bueno, deberíamos recoger, ¿no?, recoger esa guía y recoger ese artículo, ¿no?, porque parece ser, ¿no?, que tenemos, digamos, un amplio margen de mejora, y vuelvo a ubicarlo, ¿no?, a recoger la parte del inicio de la conferencia que tenía que ver con la humanización de los cuidados, que vienen reivindicadas también por la guía clínica NICE, como veis, en los últimos años. Si os interesan, tenemos también artículos que hemos publicado Eduardo y yo sobre cuáles son los componentes eficaces comunes a las diferentes psicoterapias, ¿no? Pero bueno, más allá de estas cuestiones que nosotros hemos publicado recientemente, otros autores también muy relevantes, como Ruth, ¿no?, pues han publicado un protocolo estándar, por decirlo de alguna forma, para el manejo clínico. Es una especie de artículo narrativo donde nos hablan de las cuestiones que en clínica, esto ya para los profesionales, ¿no?, de la psicología, para nosotros, ¿no?, que deberíamos tener como uso obligatorio, independientemente de que luego tengamos diferentes abordajes, orientaciones, etcétera, ¿vale? Y ellos establecen que es fundamental estos 5 pasos que veis aquí. Un consentimiento informado que resalte la responsabilidad personal y compartida, ¿no?, de un tratamiento colaborativo eficaz. Fijaros, ¿no?, validando y otorgando esa responsabilidad a la persona y también comprometiéndome yo con ella, ¿no?, en mantenerte con vida el tiempo que dure esta crisis. Y el compromiso personal del terapeuta es duro y exige tiempo y esfuerzo, ¿no? Y ayer lo comprobamos mismamente, ¿no? Mientras que cenábamos, pues con la profesora Ríos, ¿no?, teniendo que atender este tipo de llamadas. Y a mí me parece muy loable y, francamente, bueno, pues es un trabajo duro, en ocasiones. Una explicación, fijaros, ¿no?, y esto sí que se ancla profundamente, ¿no?, al paradigma de la psicología, una explicación que ayude a la persona a comprender la función de su conducta. Esto es fundamental. O sea, aquí estamos nosotros, y aquí yo sí reivindico, ¿no?, de forma gregaria, ¿no?, el papel de la psicología, porque somos especialistas en la función de la conducta, ¿no?, en vez de verla como un síntoma de otro trastorno, ¿no? Abandonar el paradigma biomédico, ¿no?, que en muchas ocasiones tenemos presentes en el tablero asistencial, y empezar a entender la función de la conducta. Identificar barreras y facilitar la adherencia. Esto también sería, digamos, un componente de uso obligatorio, y desarrollar un plan específico, un plan de seguridad para las conductas suicidas cuando estamos en periodo de crisis. El plan de seguridad, digamos, que, bueno, pues más avalado por la literatura científica es el de Stanley Brown, del 2012, lo podéis buscar, hay muchos por internet, o lo podéis ver en nuestras publicaciones o en nuestro manual, ¿no? Y, por supuesto, la importancia de limitar el acceso a los medios letales, ¿no?, pues que funcionen como estímulos discriminativos, etcétera, ¿vale? La cuestión es que dicen Stanley y Brown en el plan de seguridad, que fueron esos autores. Esta diapositiva se la robé con cariño a la profesora Stanley, ¿no?, de la Universidad de Columbia en Manhattan, ¿no?, cómo cosas pequeñas pueden marcar grandes diferencias, ¿no? Y ella es la persona que elaboró ese plan de seguridad. Cómo en un momento determinado una llamada puede abortar un intento de suicidio, ¿no? Porque, acordaros, la conducta suicida es muy dinámica y pueden ocurrir cosas que te anclen a la vida, ¿no?, o que, por desgracia, en ocasiones, pues pongan la balanza hacia el otro lado. Pero todos podemos desempeñar un papel ahí, esa es la clave, ¿no? No es algo que ocurre y yo ya no puedo hacer nada.
Esa es la clave. Bien, no sé cómo voy de tiempo, voy termino, Pepe. Os voy a dar algunas lecturas y recursos por si queréis ir ahondando en esto, ¿vale? Porque entiendo que, bueno, he tocado muchas cosas y que podéis tener intereses diversos, ¿no? Pues aquí tenéis el manual del que os hablaba el profesor García Montes al principio, donde ellos también colaboran, ¿no? Pues que hemos coordinado para tenerlo ahí a Eduardo Fonseca y yo con muchos profesionales de la psicología españoles, del ámbito social, clínico, educativo, ¿no? Entonces, bueno, es un recurso interesante por si os interesa. Hay otros libros también que tenéis en inglés que podéis ver, de Rory O'Connor, manuales también como el último, ¿no? Pues el texto de Oxford tiene 96 capítulos, para que os hagáis una idea, es como una enciclopedia. A mí me gusta particularmente el que veis en color azul al final, ¿no? Pues de Childs, Strousal y Weiss, ¿no? Del manual para la evaluación y el tratamiento de personas con conducta suicida, pues un poco en la línea así más contextual. En fin, tenéis ahí varias cuestiones que podéis estudiar. Si queréis, podéis ver en YouTube algunos podcasts que podéis ver pues desde un punto de vista asistencial, o podéis ver sobre prevención en personas jóvenes, ¿no? Un poco más general. Podéis consultar la plataforma de Conversation, que no sé si os suena, pero bueno, es una plataforma donde escriben profesores de universidad sobre temas, ¿no? De una forma sencilla. Podéis consultar ahí varios artículos. Tenéis también pues la web de Papageno, de Red AIPIS. Tenéis en la Comunidad de Madrid también algunos folletos que pueden ser interesantes si alguien los necesita, de los que estáis aquí, para vosotros o para una persona querida. Y finalmente voy a terminar con una cita que no viene de ningún psicólogo, de ninguna psicóloga, pero que se ancla un poco a lo que decía Linehan sobre las razones para vivir, ¿no? Bueno, también Linehan decía que, bueno, puede ser que uno, bueno, desee morir, pero no sabemos, por el momento no hay ninguna garantía de que se viva mejor, ¿no? En el otro lado, ¿no? Decía Linehan. Pero esto os lo pongo aquí para que veamos que no solamente la psicología ha tratado este aspecto, ¿no? Sino, por ejemplo, la literatura. Lovecraft, que es un escritor de terror, a mí personalmente, bueno, pues no me gusta demasiado, pero sí tiene una cita que yo creo que nos reubica muy bien, ¿no? Hacia una idea fundamental, y es que él dice: nunca le pregunto a un hombre a qué se dedica porque no me interesa, le pregunto acerca de sus pensamientos y de sus sueños, porque más allá de nuestras iniciativas hechas para sobrevivir está lo que nos hace vivir. Y la literatura, ¿no? A veces recoge estas ideas que recogía Marshall Linehan en su inventario de razones para vivir, ¿no? Y a veces nos falta, pues con una es suficiente, ¿no? Y esa la puede ofrecer cualquier persona. Esa es la clave, ¿no?, de lo que os quiero, digamos, transmitir esta mañana, y bueno, pues espero que hayáis cogido cosas que os puedan resultar útiles. Por mi parte, os doy las gracias de nuevo, ¿no?, a mis compañeros de la Universidad de Almería. Es un honor estar aquí y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.